¿Cómo están, hermanos? Tengan todos muy buenas noches. Bueno, había algo pendiente que como iglesia debemos hacer, algo pendiente que también yo como pastor de esta iglesia estaba. Traté de hacerlo de una forma textual, enviando archivos, pero la verdad que nunca me convenció mucho el estudio bíblico que se estaba haciendo al principio, por la razón de que no quedaba yo contento, porque no había una explicación del texto que se enviaba en este grupo de WhatsApp de reflexiones bíblicas. Bueno, por eso yo estuve orando al Señor y le pedía dirección, y sentía además que había una suerte de deuda con los hermanos, con ustedes, porque la importancia de ir creciendo en la palabra, de tratar temáticas un poquito más profundas, temáticas que nos lleven al entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Bueno, y por ello, ya a contar de hoy día y cada 15 días vamos a estar recibiendo estos videos que se van a subir a YouTube, y donde podemos ir un poquito más profundo a lo que es la palabra. Vamos a empezar un proceso para poder estudiar el libro de Efesios, esta carta tan hermosa que el apóstol Pablo envía a una iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con ello. Pero para eso me resulta muy importante poder entender y diferenciar lo que significa leer la Biblia. Quizás muchos lo hacemos, ¿cierto? Y quizás lo hacemos muy a menudo, que eso está muy bien. Y la diferencia que existe entre leer la palabra de Dios y estudiarla. Cuando estudiamos, lo que hacemos es poder observar, podemos también examinar, podemos pensar un poco más consciente, considerar también lo que estamos viendo ya con un detenimiento, una forma de poder detenernos. ¿Para qué? Para poder conocer, para poder comprender y aplicar además lo que estamos aprendiendo en un entendimiento. Eso tiene que ver con el estudiar, ¿ya? Con el hecho de poder analizar lo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué resulta importante estudiar la Biblia? ¿Por qué resulta importante conocer ya de una manera más profunda lo que es la palabra de Dios? Bueno, Dios nos dice, yo tengo aquí, anoté cuatro puntos que tienen que ver con ello. ¿Por qué es tan importante? El primero puse porque es un mandamiento de Dios. Dios nos manda a conocer su palabra. Dios nos manda a tener una relación con su palabra. Y la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad eterna. Por eso es muy importante escudriñar, leer, apreciar la palabra de Dios de una forma que podamos entenderla claramente. Dice: escudriñad las escrituras. Y dice: porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Debemos estudiar la Biblia porque es un mandato de Dios. No porque sea una gana, no porque sea un consejo, es un mandato de Dios. Por eso la importancia. También porque es un error no hacerlo. Lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es un error no leer la Biblia. Si tú no la estás leyendo, si tú no estás teniendo esta comunión con la palabra de Dios, déjame decirte claramente que estás cometiendo un gran error. Por eso es importante. También dice, para que no seamos niños fluctuantes, dice, niños que van de un lado a otro. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no sean niños fluctuantes, dice, llevados por donde quiera de todo el viento de doctrina, dice, o sea, llevado de aquí para allá. Debemos conocer la sana doctrina, dice, por
estratagema de hombre para ser engañados, dice, empleando esa astucia y esas artimañas como un error. No debemos ser errantes en la palabra, tenemos que ser fuertes, poderosos. También es importante para poder estar preparados, ¿ya? ¿Para qué? Para presentar defensa de nuestra fe. Muy importante, nos vamos a encontrar muchas veces con personas que nos van a preguntar, bueno, ¿y por qué eres cristiano? ¿Y por qué crees en Dios? Y no debemos responder sobre una respuesta subjetiva. No podemos responder sobre los sentimientos. No creo en Dios porque Dios cambió mi vida. Esa persona te podría decir, sí, yo leí un libro de Pablo Coelho y también cambió mi vida. Tenemos que dar defensa firme de nuestra fe. Y la palabra lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el os que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el que demande la razón de la esperanza que está en tu corazón, tenemos que saber y tenemos que entregar esa defensa de la fe. Por estos motivos, estos 4 motivos, como decía, porque es un mandamiento de Dios, porque es un error no hacerlo, porque no debemos ser niños fluctuantes para estar preparados ya para presentar defensa de nuestra fe. Por esta razón es muy importante el estudio. No olvidemos que no es lo mismo que leer. Estudiar la Biblia significa examinarla, significa observarla, pensar, considerar lo que está escrito, ya determinar, conocer lo que está escrito en la palabra, comprenderlo y además aplicarlos al conocimiento. Por eso vamos a entrar en este proceso que tiene que ver con el estudio y vamos a empezar con esta carta del apóstol Pablo de Efesios. Algunos datos importantes y que son esenciales sobre esta carta a conocer. Primero, tiene que ver con el propósito de esta carta. Tiene que ver con fortalecer a los creyentes, fortalecer la fe, explicando la naturaleza, ¿ya? Y el propósito de la iglesia. Esta carta explica, primero fortalece la fe, luego explica la naturaleza y el propósito de la iglesia como cuerpo de Cristo. Iglesia, no el templo, no lo material, tú y yo, ¿cuál es el propósito de nosotros que somos iglesia, ya siendo parte del cuerpo de Cristo? El autor de esta carta es el apóstol Pablo, el destinatario es la iglesia de Éfeso y todos los creyentes de aquella época. El marco histórico en que se da esta carta es alrededor del año 60, ya, y la escribe Pablo desde Roma, estando preso en Roma, él escribe esta carta al pueblo, a la iglesia de Éfeso. Ahora, el escenario que se da en esta carta, Pablo envía esta carta para animar, para fortalecer a la iglesia de la zona de Éfeso. Ya Pablo estuvo 3 años compartiendo con esta iglesia en Éfeso. Ya ahí formó muy fuertes relaciones con personas de ese lugar. Entonces, debido a que Pablo, ¿cómo se llama? Esas relaciones que formó. Ahora, esta carta no fue enviada como otras que mandó Pablo porque él viera problemas en esta iglesia. Simplemente fue por las relaciones que él formó, ya las fuertes relaciones quizás afectivas que él formó en esta ciudad, en esta iglesia. Entonces, Pablo envía esta carta para animar a los creyentes de aquella iglesia, de aquella zona. Algunos versículos clave, por ejemplo, el versículo 4 del 4, capítulo 4, bien digo, del 4 al 16, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, dice, en una misma esperanza. ¿Ya? Pablo nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que somos parte de la unidad de la iglesia. Y que hay que trabajar en ese sentido, en que somos parte de la iglesia. Aquí Pablo hace mucho énfasis en este aspecto. Ya en lugar de concentrarnos nosotros en las cosas que nos dividen, muchas veces debemos concentrarnos en las cosas que nos fortalecen. Esa es la importancia de esta carta.
dice, luego dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Hace énfasis en este versículo clave que tiene que ver, como les digo, entender el propósito por cual fuimos llamados y el propósito por cual somos parte de esta iglesia. Ahora, características principales: se presenta a una iglesia, se presenta un cuerpo, se presenta un templo, un ministerio, se presenta también al hombre nuevo que Dios hace, se presenta la novia de Cristo, que la iglesia es la novia de Cristo, habla también del soldado que debemos ser. El bosquejo de la carta tiene que ver con la unidad en Cristo. Lo que recibimos nosotros de Cristo, un bosquejo que tiene que ver con la unidad de Cristo, y lo otro tiene que ver con la unidad de la iglesia, lo que podemos llegar a ser en esto que recibimos de Cristo. Los megatemas que se dan en esta carta tienen que ver con el propósito de Dios, tienen que ver con Cristo, que es el centro de la iglesia, tiene que ver con una iglesia viviente, tiene que ver con la nueva familia en Cristo, que somos la nueva familia cristiana. ¿Qué podríamos agregar también? Aspectos importantes, por ejemplo, la historia de cómo Pablo, tenemos que entender la historia de cómo Pablo llega ya a la ciudad de Éfeso. Cuando vamos a Hechos 19 podemos darnos cuenta de esto, cómo Pablo llega de una forma muy emocionante y él llega a esta iglesia. Ya Éfeso era una ciudad enorme, una ciudad muy grande, era epicentro de la adoración de los dioses griegos, de los dioses romanos. Y en esta ciudad Pablo lo que hace es poder realizar una labor evangelística muy efectiva, y en esa labor evangelística muchos se convierten al evangelio. En la narrativa de la carta se explora la historia del evangelio. Desde la primera mitad hasta la primera mitad se muestra la historia del Evangelio, y después de la segunda mitad, cómo el Evangelio debe afectar a nuestras vidas. Eso tiene que ver con la narrativa de la carta. El capítulo 1, Pablo comienza este capítulo alabando al Padre, la importancia que lo hemos conversado muchas veces de alabar al Padre. Pablo también habla como el Espíritu Santo nos une como familia en Cristo. También es un aspecto importante de esta carta. Pablo hace mucho énfasis en esto, en cómo Dios Padre, como Hijo Jesús y como el Espíritu Santo, que es la Trinidad, trabajan juntos en todo este mover, trabajan juntos en nuestras vidas. Pablo en esta carta ora por los que aman a Dios, ya experimenta un poder y él pide que quienes aman a Dios experimenten un poder sobrenatural y además personal. También Pablo habla de cómo, habiendo sido rescatados por Jesús, tenemos el gozo de poder descubrir esto nuevo que viene. Aspectos importantes que se dan en esta carta. Por ejemplo, otro en la segunda mitad del libro. En la segunda mitad Pablo también reta al lector a poder responder al Evangelio, pero con nuestra vida. ¿Cómo podemos responder al Evangelio, a lo que estamos leyendo en la carta, pero con nuestras acciones, con nuestra vida, con lo que somos? Nos dice que todos somos parte importante en esta gran familia de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos habla de un cuerpo. Así como mi brazo, mi mano es importante en mi cuerpo, él acá nos dice que todos somos parte importante en este caminar. Pablo nos reta también a cada creyente a poder despojarnos del viejo hombre, la importancia de amar, no chismear. También habla un poco sobre no pelear, habla sobre no emborracharse con alcohol. También nos habla, por ejemplo, sobre los hábitos espirituales que deben haber en nuestra vida. Nos habla sobre la armadura de Dios también. Vamos a tratar ciertos aspectos que tienen que ver con la armadura de Dios. Ahora, instrucciones generales que tenemos que tener para esta carta. Debemos entender, por ejemplo, la exégesis, muy importante. La exégesis, ¿qué es lo que es?
es lo que nos lleva a entender y a interpretar algo para poder explicarlo. Yo tengo que poder entender para poder explicar. Eso se llama exégesis. Ya, ahora, desde la perspectiva bíblica, la exégesis bíblica nos invita a entender el sentido del texto que yo estoy leyendo, del texto que estamos estudiando, ya, para poder comprenderlo en el sentido del mensaje que Dios entrega. Ya, ahora, aspectos muy importantes que tenemos que entender también, el género literario que se da en esta carta. Ya, los géneros literarios también corresponden a los distintos grupos o categorías en que se pueden categorizar los textos. Ya, y acá tenemos un texto, por lo tanto, hay un género literario en esto. También vamos a hablar sobre ello porque nos lleva a entender de mejor manera lo que es la palabra. Por ejemplo, en relación a esta carta, existen dos características muy importantes que también debemos entender y debemos comprender y que nos van a resultar ser muy relevantes al momento de leerla. Primero, entender que es una epístola. Ahora, ¿qué es una epístola? Es una carta, una correspondencia escrita para aconsejar una iglesia, ¿ya? Y esta carta fue escrita por alguien que vivía en un contexto totalmente distinto al tuyo y al mío, un contexto totalmente diferente, ya que eran comunidades de fe que también vivían en un contexto totalmente diferente al tuyo y al mío. Pero al entender la exégesis, entender el contexto, me lleva a entender el texto. Ya otro punto importante también, como cualquier carta, es muy importante que no la podemos leer un pedacito. Para poder entender una carta, yo tengo que leer la carta de una sentada, leer la carta completa. Esto nos ayuda a entender de una manera más clara el mensaje que se quiere entregar. Ahora, la carta distingue aspectos importantes, por ejemplo, se distingue un carácter argumentativo en esta carta que tiene que ver que se intenta convencer al lector. Eso es lo que hace la carta de Efesios, tiene un carácter argumentativo donde Pablo intenta convencer al lector y por ello es muy importante entenderla a la luz del contexto en que habla Pablo. Tenemos una interpretación histórica que entender en esta carta. Para entender el significado nos resulta muy importante entender el contexto histórico. Vamos a hablar sobre el contexto histórico, ya que eso nos va a ayudar a entender el significado de la carta también. Muchas veces creemos que los textos bíblicos son depósitos de verdades eternas, abstractas, y por eso mucha gente no cree. Y cree que lo que es un texto bíblico, un depósito, ya donde hay verdades bíblicas, verdades eternas, que son un poco abstractas, ya difíciles de entender, difíciles de comprender, ya que muchas veces que no guardan relación con mi vida. Y la gente cree eso. Bueno, esto no es así, ¿ya? Por eso la importancia de conocer el contexto histórico en que se da esta carta. Y eso me lleva a tener una interpretación mucho más clara del texto que es rico en lo que Dios quiere entregar. Ya por eso la importancia de entender las realidades, la importancia de entender, por ejemplo, cómo funcionaban las ciudades de aquella época, las dinámicas sociales que se daban, las políticas económicas, las políticas filosóficas que se daban, las culturas religiosas de aquella época y de aquel lugar. Al entender todo ese contexto, me va a ayudar a mí a comprender de mejor manera el texto, ¿ya? Bueno, con todo esto seremos capaces de poder entender de mejor manera el texto, ¿ya? Poder aplicarlos a nuestra vida y entender que aquí hay un mensaje apasionante que Dios nos entrega. Eso, hermanos, va a ser la introducción a lo que va a ser lo que vamos a empezar cada 15 días, el estudio por ahora de la carta de Efesios. Una carta muy corta, pero que tiene un mensaje tremendo y profundo. Nos vemos, hermanos, 15 días más. Que el Señor te bendiga grandemente. Y quizás es bueno para poder entender lo que vamos a conversar, te invito a leer desde ya la carta de Efesios. No olvides, se lee completa. No sirve leerla en parte.
Una carta, cuando yo recibo una carta, no leo 2, 3 líneas y la guardo. Es una carta, ¿ya? Por lo tanto, hay que leer como se leen las cartas, de una vez completa. Así que te invito desde ya a poder leer esta carta para ir entendiendo ya de manera más clara todos los que vamos a ir compartiendo en las próximas reuniones que vamos a tener a través de YouTube con este apasionante estudio del libro de Efesios, ya de esta carta. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos, no olvides, 15 días más. Chao, chao.